Está comenzando Radio Contexto, un programa semanal de Carlos Buburrón y Héctor Guillén. Muy buenos días, lunes 22 de julio de 2024. Esto es el 1x10 de Radio Contexto con información de último momento respecto a las elecciones hacia la presidencia de los Estados Unidos y también con noticias en el Congreso de la Ciudad de México y en la televisión nacional. Pero no podemos avanzar en este episodio sin antes presentar a nuestro querido Carlos Buburrón desde la Ciudad de México. Carlos, ¿cómo estás? Héctor, muy bien, muy bien, la verdad. Una semana muy aburrida, pero yo llego aquí muy bien. ¿Y tú? Ahora, ¿desde dónde nos saludas? Ya no estás en España, eso sí sé, pero ahora, ¿desde dónde? Ahora estoy desde León, Guanajuato, tierra de Vanessa Labios 4K, de Wendy Guevara, de Cari Torres Oficial, de Salma Maniquí, de Evelyn La Mamita Hernández, de Estrella y Lucero, Las Colgadas. O sea, estoy en el Stonewall de la comunidad LGBT mexicana del siglo XXI. Estoy aquí literalmente, estoy a unas cuadras del barrio del Cuecillo. Y la verdad es que pues la razón por la cual estoy aquí no es por eso, sino porque estoy junto al equipo de La Riera presentando esta película en el Festival de Guanajuato. Pero bueno, Carlos, ahora sí que no podemos extendernos en cómo nos fue en la semana No. porque hay muchísima información sobre la elección en los Estados Unidos. Joe Biden abandona la carrera por la presidencia de los Estados Unidos y ese es el tema, ese es el contexto de la semana que les vamos a dar de inmediato para que pues empiecen la semana con una idea más o menos de lo que va a pasar en los siguientes meses en la elección de noviembre en Estados Unidos. El contexto de la semana. Y pues así como lo escucharon hace unas cuantas horas, estamos desde el domingo 21 de abril persiguiendo la noticia de si sí se iba o no se iba Joe Biden de la carrera para la presidencia, y pues pareciera que ya es inevitable este nuevo cambio de timón en la campaña presidencial de los Estados Unidos, que pues sacudió a las redes y pues completamente la idea de lo que va a suceder en noviembre, después de una semana muy agitada por el atentado contra Donald Trump y el ligero ascenso en las encuestas en los estados clave de los Estados Unidos, sobre todo después también de la situación muy lamentable que tuvo como candidato en el debate de la CNN hace unas semanas. Entonces, pareciera que ya desde hace mucho existía un poco el temor de tener a Joe Biden en la campaña, sobre todo por un tema de su edad y sobre todo del estado en el que se encuentra de lucidez, ¿no? En eventos públicos, Carlos, y que definitivamente era más que nada una presión más fuera del Partido Demócrata que dentro del Partido Demócrata, pero que al final terminó impactando con estos eventos, pues ahora sí que clave y detonantes en la campaña presidencial. Esta noticia ya se esperaba, ya se veía venir desde como bien comentabas, desde el debate. Pero pues en domingo impactó muchísimo más, ¿no? Cuando Biden publica al mediodía esta carta donde agradece a los estadounidenses, al pueblo estadounidense, reconoce lo que considera sus éxitos de su administración, la recuperación económica, la dominación de la primera mujer afroamericana en la Suprema Corte, leyes de armas, superar la crisis económica generada por la COVID y así se despide después de eso de la carrera presidencial, argumenta que los próximos meses los va a dedicar por completo a concluir su mandato y pues no a hacer campaña. Eh, en ese sentido también agradece a Kamala Harris como vicepresidenta y bueno, también agradece a quienes lo han apoyado, a quienes han apoyado su campaña y minutos después publica un tweet donde anuncia que va Kamala,
su ahora vicepresidenta y también compañera de fórmula, la que era su compañera de fórmula como vicepresidenta a las elecciones de noviembre, y llama a los demócratas a apoyar esta nominación. Y pues nada, sin duda se ha sacudido la conversación, a pesar de que Biden llama a la unidad de los demócratas para apoyar a Kamala. Pues hay que decir que si bien hay personas que ya acudieron a este llamado, como son los Clinton, que tienen dentro del Partido Demócrata una enorme facción de apoyo, eh, o de otras figuras, por ejemplo, importantes también en el partido, como Elizabeth Warren. No ha sido Obama, por ejemplo. Obama, bueno, un par de horas después, publicó una carta donde agradece y reconoce a Biden, agradece su labor como servidor público, como funcionario, como presidente, como su vicepresidente en su momento, pero no apoya, bueno, no da ninguna frase de apoyo a Kamala Harris. Esto es importante porque en semanas pasadas trascendió que al parecer Obama no estaría convencido de que Kamala Harris fuera la próxima candidata. Entonces eso va, por ejemplo, a elevar las tensiones dentro de la próxima convención demócrata a celebrarse entre el 18 y el 22 de agosto de este año. Y también hay que hablar un poco de las reacciones por parte de los republicanos. Trump pues dijo que pues qué bueno, que se retiraba. Otra reacción importante, por ejemplo, fue la de Mike Johnson, este republicano que ahorita es presidente de la Cámara de Representantes, que dijo que si Biden no puede ser candidato, tampoco debería ser presidente y debería renunciar. También esto ha sido apoyado por el compañero de fórmula de Trump hacia la vicepresidencia. ¿Cómo ves toda esta situación? Es que esa, creo que es, a ver, un evento que ya se veía venir, ¿no? Uh -huh. Pareciera que no, y porque existía una resistencia muy pública de parte de Joe Biden para decir que no se iba y que no se Uh iba, -huh. que al final terminó siendo pues simplemente un acto más que nada político, ¿no? De parte de como él como un personaje público, de darse a respetar frente a Uh los -huh. rumores y a los trascendidos en los diarios, sobre todo incluso del New York Times, que fue muy duro después del debate, fue horas después del debate, pedía la editorial del New York Times que el candidato Joe Biden para la reelección se echara para atrás en favor de los Estados Unidos y la Uh democracia -huh. de ese país. Existe desde luego ya desde hace varios meses esta narrativa de que si llega Trump pueden echarse para atrás muchísimos derechos, ya como lo pasó con otras situaciones como la de Roe v. Wade, que fue los derechos reproductivos que fueron destruidos en muchos estados de los Estados Unidos, y que creo que va a generar al final una nueva velocidad en la campaña, y que creo que Kamala Harris podría adquirirla. O sea, yo creo que Kamala al final dentro del mismo Partido Demócrata se percibe que no es la más querida, o sea, no es un liderazgo ejemplar, pero probablemente sí podría ser un liderazgo ejemplar como candidata, ¿no? O Uh sea, -huh. como candidata frente a los indecisos, como candidata frente a este anti-Trump, este movimiento y este momento anti-Trump. Eh, si bien es creo que una oportunidad única, porque la situación de Trump y el atentado de lo que parecería ser un acto Sí. político terminó siendo algo con mucho menos peso, ¿no? O sea, el riesgo de Uh que -huh. pudo haber muerto sigue existiendo y no se le niega, no lo niega nadie, pero definitivamente la situación que se está revelando en las investigaciones revela que no era ni un nacido demócrata y era una persona que era fanática de las armas y que incluso podría estar registrado como republicano. Entonces, el acto que desde luego los seguidores de Trump lo utilizan con teorías conspiranoicas, el utilizar la venda sobre la oreja, Uh ¿no? O -huh. sea, como todo este tipo de actos simbólicos que hacen como pues mero acto de simpatía hacia la figura de Donald Trump,
pues al final va a tener que medirse el peso frente al músculo, pues a la fuerza, ¿no? De Kamala Harris como figura pública. Dentro de la Gen Z, Kamala Harris, se sabe, es una figura muy, muy famosa. O sea, los memes de Kamala Ujú. Harris desde que entró como vicepresidenta, incluso en la campaña presidencial del 2020, perdón, fue fundamental para identificarla, ¿no? Como figura pública. Sí, Y en los últimos meses, pareciera que orgánicamente, pero también podría ser que inorgánicamente, ha aumentado el sí, tema viral de Kamala Harris, ¿no? Con el tema de, ¿Do you think that you fell out of a coconut tree? O sea, ese tipo de cosas. Desde luego que han aumentado el posicionamiento de sí. Kamala Harris como figura pública, su risa, ¿no? Que es como que se ríe por cualquier cosa. Entonces creo que es una candidata que, si bien no es el liderazgo ideal, al final es el liderazgo que se tiene a la mano frente a lo que se avecina como una ola roja, ¿no? Una ola eh, republicana que pareciera Trump que es invencible, pero no estaría tan seguro, ¿no? O sea, creo que igual al momento en que se consolide la campaña, para bien o para mal, de Kamala Harris, si es que llega a ser la nominada, pues veremos realmente el músculo de Donald Trump y qué tan fuerte es esto, ¿no? Porque pareciera que lo del evento se está centrando solo en el equipo y también como una cosa media ficticia, una intervención también de los empresarios como Elon Musk y de Mark Zuckerberg, extraña, ¿no? Como una especie Ujú. de, bueno, en el caso de Elon Musk, un apoyo abierto, y en el caso de Mark Zuckerberg, comentarios diciendo que admira a Trump por haber sido atacado y haber resistido, haber levantado el puño. Sí. Entonces, como que, bueno, se está posicionando un poco la situación. Pareciera que los empresarios, grandes empresarios, sobre todo los del tech, los del Silicon Valley, quieren a Trump Ujú. de regreso, quieren menos impuestos. Eh, vamos a ver cómo se desarrolla esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que ya apuntas muy bien a varios de los retos que tiene Kamala, principalmente con empresarios, con la capacidad de convencer. Y creo que su primer gran reto va a ser cómo llega a la convención demócrata, de la cual ya hablaba, porque si bien la fórmula Biden-Harris ya tenía aseguradas las suficientes delegados para ser la fórmula ganadora y llegar a las boletas en noviembre, pues este anuncio de alguna manera podría generar una apertura o que otras personas alzaran la mano. No suena muy fuerte el gobernador de California, eh, Gavin Newsom, o sea, suenan ahí algunos nombres. Por ejemplo, uno de los nombres que en la encuesta suena muchísimo y que gana Trump en la mayoría es el de Michelle Obama, quien, si bien siempre ha expresado que no tiene ningún interés en la política, pues bueno, es un hombre que al menos suena y fuerte. Y creo que en esa convención también se van a ver algunos retos. Si de verdad los demócratas llegan tan unidos como Biden trata de que estén llegando al anunciar a Kamala Harris, también es importante decir que este anuncio tiene un sentido y es que pues la convención no sea abierta, sino sea cerrada. El término de cerrado significa que pues ya no es como necesario que haya como una competencia porque las primarias ya lo definieron. Y también que Kamala pudiera utilizar los recursos que ha recaudado la fórmula Biden-Harris para su propia candidatura, porque recordemos que en Estados Unidos las donaciones son fundamentales para financiar las campañas y pues esa fórmula ya había obtenido algunas donaciones que podría utilizar esta Kamala Harris en caso de ser electa la candidata demócrata. También creo que otro de los grandes retos, o no es que crea, es que es un hecho, es si tiene la capacidad de conservar los estados que ya se saben demócratas y sobre todo ganar en los llamados estados bisagra, que son los que en 2016 le dan el triunfo a Donald Trump y en 2020 también son quien se los quita. Entonces creo que eso va a ser un reto enorme, conservar lo que ya saben que tienen y ganar algo de lo que no es tan seguro que tengan. Y creo que también es un hecho bastante interesante en el aspecto de que en la historia de Estados Unidos solamente dos veces, dos presidentes
que están en funciones no buscaron la reelección, que fue Truman y Johnson, Truman en el 52, Johnson en el 68, ambos demócratas, y creo que es importante decir que ellos anuncian esto en marzo, ¿no? Ahorita estamos en julio, a finales de julio, entonces sí es en un periodo muy corto en el que pueden construir una nueva candidatura. En este caso, si se apuesta por esta, Kamala pues ya tiene una trayectoria recorrida junto con Biden como vicepresidenta, pero también como compañera o virtual compañera de fórmula en la que se apuntaba iba a ser la candidatura demócrata y que pues, no lo es porque Biden se baja. Pero creo que también es interesante el hecho de que, por ejemplo, cuando se da el anuncio de Johnson en el 68 de que no contendía por la presidencia, eh, Estados Unidos vivía la crisis después de Vietnam, de la guerra de Vietnam, había un descontento generalizado, había una crisis de representatividad demócrata y eso obligó a que los demócratas se abrieran un poco eventualmente. Y creo que ahora sucede algo bastante, no sé si similar, pero parcialmente parecido y es el rechazo que hay por buena parte de la base demócrata al apoyo abierto de Biden al gobierno israelí frente al genocidio en Gaza. También el que varias de las minorías, particularmente la afroamericana, la migrante, no se sienten representadas ya por la agenda demócrata, particularmente en temas migratorios, pienso, o en la poca apertura que se ha tenido a hablar de temas como racismo y demás. Entonces creo que es un contexto bastante interesante y sobre todo porque Trump ya tiene bastante definido su discurso, su compañero de fórmula como vicepresidente también lo tiene definido, entonces veremos qué sucede en las próximas semanas de aquí a la convención. Ojalá que lleguen pues todas amigas, aunque sea como ese video de Wendy de Wendy que dice de abrazo de hipócritas, aunque sea abrazo de Ah, hipócritas, sí. pero que lleguen abrazadas a Somos la porque convención. somos hipócritas. Hipócritas. Aunque sea así, pero que lleguen unidos, ¿no? Sí. Porque si no, el contexto demócrata estaría pues bastante complicado. Sí, así es. O sea, Sí, creo que a ver, ya se sabía que iba a ser difícil. sí. Trump llega con la misma fuerza que iba desde 2020, 2016. Entonces, ya es un fenómeno que se tiene que también hackear un poco, ¿no? Porque se Ujú, conoce sus formas. Creo que desde que fue el periodo de Biden, Trump se esconde un poco, o sea, trabaja dentro de su base, ¿no? De su base electoral ujú. con su nueva red social, Truth Social y todo esto, ¿no? No es tan público, a pesar de que Elon Musk le ofreció regresar a Twitter, él no regresó a Twitter. No, O regreso. sea, él al final, ahorita, durante los últimos años apostó por retraerse un poco y luego ahorita está aplicando la viralización, ¿no? De su campaña Sí. y de impacto a masas en Estados Unidos. Veremos cómo funciona un poco la dinámica porque el hecho de que Biden abandona la campaña también va a cambiar por mucho, estoy seguro, la campaña electoral de Kamala Harris. Kamala Harris tiene un equipo totalmente distinto en tema electoral, va a ser una campaña con otro enfoque, me imagino que va a ser una campaña mucho más combativa, mucho más dura, mucho más Sí. frontal contra Trump y será cosa de ver cómo se desarrolla, sobre todo la evolución de ella como figura pública nacional y a ver si Kamala se convierte en mamala, como decía Drew Barrymore en su programa. Eh, y a ver, sí, o sea, creo que lo que va a suceder es que lo más probable es que Trump vaya a ganar, pero qué tan fácil va a ganar, ¿no? O sea, esa es la cosa, a ver con cuánta diferencia va a ganar, si va a ser muy peleado, si va a haber varias semamas de discusión, de cuestionamiento a las figuras electorales, Ujú. al sistema electoral, que de por sí es súper controversial, ¿no? El colegio electoral de los Estados Unidos. Entonces, tendremos que ver cómo funciona eso en el futuro, pero definitivamente los próximos meses serán clave para posicionar a Kamala y si no se posiciona en un mes, ya podremos dar por perdido cualquier esperanza para el Partido Demócrata de pues perdurar en la presidencia en la Casa Blanca.
Sí, y pues nada más para ya cerrar este bloque, pues seguir qué ocurre en los estados clave, en esos estados bisagra, que generalmente sí definen la elección, ¿no? O sea, por ejemplo, quien hoy es compañero de fórmula de Trump, eh, es senador por Ohio, que es un estado de esos que suelen ser bisagra, ¿no? Entonces, posiblemente Kamala opte por una compañero de fórmula de alguno de estos estados. Va a ser muy interesante la estrategia que desarrolle y también decir que aunque se suele decir ya la elección ya se ha ganado, pues la mayoría de las encuestas aún mantenían a Trump y Biden en un empate técnico y algunas incluso cuando generaban escenarios con Kamala como candidata, la ponían ligeramente arriba de Biden. Entonces creo que sí en unos, todavía yo diría, no digamos que Trump va a ganar, creo que sí va a tener que pelear un poco porque pues por mucho que le hayan mochado la oreja, sí, el escenario no es tan sencillo. Yo digo, eso es lo que yo opino. Y tú Eso como es lo la que, Kimberly. Eso es lo que yo opino. lo que yo opino. Entonces iremos viendo. O sea, yo no sé, los temas electorales así son. Yo digo, eso es lo que yo opino. ¿Te parece si Y en vamos a lo que temas sigue? Ah, perdón. de temas electorales, ahora pasamos a un tema fundamental en el contexto necesario de lo que sucedió la semana pasada en el Congreso de la Ciudad de México respecto a la tipificación del transfeminicidio como delito. Y vamos a hablar con una invitada muy especial. Tenemos a Carlos. La fortuna tuvo de traer a esta invitada que Sí. igual la podemos presentar antes de que tengamos la entrevista. Sí, a la increíble, en verdad, Victoria Sámano, activista, vamos a estar hablando con ella. Entonces quédense por acá. El contexto necesario. Bueno, y como ya les habíamos platicado, nos acompaña una invitada muy, muy especial en Radio Contexto, que es Victoria Sámano, una enorme, enorme defensora de derechos humanos, fundadora de YECA, un espacio de atención a mujeres y población LGBT más en situación de calle y una de las mujeres que impulsó la iniciativa de la ley Paola Buenrostro, la cual fue aprobada el pasado jueves en el Congreso de la Ciudad de México en lo general, con 47 votos a favor y 3 en contra, y en lo particular con 45 votos a favor y 1 en contra. Victoria, pues muchísimas gracias por estar aquí y en verdad es un enorme gusto poder platicar hoy contigo. Al contrario, Carlos, gracias a ti por la invitación y por este espacio. Es para mí todo un gusto también poder platicar y resolver dudas y todo. Sí, 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 en verdad ha sido un trabajo enorme por parte tuyo y de muchas, muchas compañeras, Genia Cuevas, por ejemplo, y creo que lo principal que te queremos preguntar y saber es cuál es la importancia de la aprobación de esta ley y cómo lo toman las integrantes de la comunidad trans, la aprobación de esta lucha, bueno, pues de hace varios años, cómo la reciben. Claro, como bien dices tú, esto es una lucha no solamente de una persona, no solamente de una... Hay muchas personas involucradas en todo esto, aunque a veces también sus nombres no salgan en los medios de comunicación o sus caras, ¿no? Pero créeme que detrás de todo esto pues están cualquier persona trans que ha asistido a una marcha, que ha estado ahí exigiendo, sea cual sea el medio, ¿no? Incluso yo misma he dicho muchísimas veces que esta lucha es colectiva y también quienes están resistiendo día a día en sus casas, en la calle, en sus zonas de trabajo sexual, como es el caso de las mujeres trans trabajadoras sexuales, también suman a esta lucha, ¿no? Porque ya solamente el sobrevivir ante esta situación tan violenta para nosotras ya es aportar a esta lucha, ¿no? El estar ahí resistiendo y de alguna u otra forma haciéndote visible. También, si bien es cierto, pues hay personas como Kenia Cuevas, que es una activista muy reconocida, también está Natalia Lane, que entre ellas dos son coautoras
de la redacción de esta ley Paola Buenrostro. Sin embargo, pues ya hay una historia detrás de todo esto, ¿no? Desde hace algunos años, pues ya se había presentado esta iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para tipificar el transfeminicidio. Y respondiendo un poquito a la pregunta que me haces, pues creo que es una bocanada de aire, ¿no? Ante la situación tan violenta que estamos viendo en este año, que se han registrado 32 transfeminicidios a nivel nacional, solamente 6 meses, que es indignante, y después de tantos años que se ha estado luchando por la tipificación de este delito en la Ciudad de México, y que actualmente está liderando los primeros lugares a nivel nacional con 8 transfeminicidios, digo, es un poquito de respiro con esta deuda que tenía con la población trans, sobre todo las mujeres trans, que son las principales víctimas, ¿no? Eh, ¿Cómo la toma la población trans? Me parece que, pues, creo que sí hay algunas cuestiones de sentirse más contentas, más cómodas, que van avanzando paso a paso, ¿no? Siendo como positivas, ¿no? Pero siendo realistas, me parece que hay muchísimo por hacer todavía. Nos faltan tantísimas cosas para que las personas trans podamos tener vidas dignas, y que también esta ley represente algo representa algo importante para las víctimas sobrevivientes del transfeminicidio, en algunas cuestiones para las familias que han perdido alguna mujer trans, para las familias biológicas y además para las familias sociales, ¿no? Creo que eh, mm, pues reconoce a las víctimas de este delito. Sin embargo, pues todavía nos toca trabajar para la prevención. Claro, claro. Y creo que hablas de un aspecto que es fundamental, y es que es una ley que emerge de sobrevivientes y de víctimas, ¿no? Las víctimas indirectas también de estos crímenes. Y, y en ese sentido, justamente, ¿cómo es este proceso de elaboración con víctimas, sobrevivientes como Natalia, activistas también? ¿Y cómo es llevarlo al Congreso de la Ciudad de México? Porque pues fue una iniciativa que se presentó desde hace bastante y estuvo un tiempo parada, ¿no? O sea, llevarla al pleno implica un esfuerzo, implicó presión. También, ¿cómo es esta presión y cómo es este logro? Que en realidad es una iniciativa que viene de las calles, que viene de su trabajo y que hoy llega y que llegó al pleno y fue aprobada. Claro, creo que esta lucha viene desde diferentes enfoques, ¿no? Mm, Están quienes redactan esta ley, que como te decía, estoy involucrada en Natalia Lane, que es una sobreviviente de transfeminicidio y también transactivista, conocida sobre todo por su lucha en el tema del trabajo sexual y el reconocimiento de este. Y también se involucró Kenia Cuevas, mm, que eh, ella tiene pues la vivencia de Paola Buenrostro, que justo por eso se le nombra así a esta ley, ¿no? Por lo mediático que fue eh, este caso, por todo lo que representó y toda la experiencia que ahí obtuvo Kenia Cuevas, y la lucha que llevó a cabo después de aquella situación, ¿no? Eh, en este caso fue a través de Temístocles Villanueva, mm, diputado local de la Ciudad de México, que pues también ha sido pues un aliado de esta lucha, ¿no? A final de cuentas, a pesar de que también el partido que él representa se tardó bastante en aprobar esta iniciativa. Eh, Sin embargo, ya se habían presentado algunas otras iniciativas sobre tipificación de transfeminicidio en años anteriores. Si no mal recuerdo, desde hace 8 años se había presentado esta iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México. Sin embargo, siempre se había quedado pues en la congeladora, ¿no? Hasta sí. ahora que eh, pues desde diferentes puntos hemos, creo que, trabajado para que esto se lograra, ¿no? Por una parte estaban estas activistas pues dentro del Congreso y ahí pues cabildeando, ¿no? Porque también es lo que se tiene que hacer.
sentarse con los políticos, con partidos y dialogarlo y discutirlo, etcétera, ¿no? Pero también estábamos la otra parte movilizándonos, realizando manifestaciones y que creo que también mucho ha impactado lo que sucedió en el Congreso de la Ciudad de México hace aproximadamente año y medio cuando nos vimos involucradas en una manifestación eh, bastante inusual o de lo que Ujú. no estaban acostumbrados a ver, donde pues se rompieron vidrios del Congreso, nos metimos, ahí sucedió como una situación toda violenta, pero pues también realizamos otras manifestaciones y al Congreso de la Ciudad de México ya lo traíamos ahí de las greñas y no lo soltábamos desde hace varios meses, ¿no? Creo que también eso ayudó bastante y que por supuesto los medios de comunicación hay algunos que también siempre han sido aliados de esta lucha trans y toda la deuda que hay para nosotras, entonces ha ayudado a presionar, ¿no? Y que creo que también dentro del gobierno de la Ciudad de México, aunque también hay cosas malas y muchísimo que cuestionar, pues también hay personas que han movido este tema y que han estado ahí eh, buscando que haya más derechos para la población trans. Sí, sí, sí. Y bueno, recuerdo estas marchas y diversas reacciones que se generaron, pero o sea, qué mal que se tuvo que llegar a eso, pero qué bueno que ocurrieron, porque fue la única forma en la cual el Congreso de la Ciudad de México genuinamente tuvo que hacer caso, se les forzó a hacer caso. Y uno de estos retos que se enfrentaron era la posibilidad de que no fuera aprobada, de que no tuviera los votos, ¿no? Que se veía un poco lejana, pero siempre es una posibilidad. Y aún así hubieron votos en contra. Creo que eso habla un poco de esos pendientes que aún quedan, ¿no? Que quedan de parte de las personas que son legisladoras. Y qué decir de estos votos en contra, de qué nos hablan estos votos en contra de una iniciativa que va de garantizar derechos humanos. Pues los votos en contra sabemos que fueron de diputados panistas, entonces creo que no había mucho que esperar de ese lado, sobre Ujú. todo pues, de América Rangel, que desde algún tiempo pues ha tenido algunas posturas y comentarios fóbicos, ¿no? Entonces pues no tenemos muchas expectativas sobre eso. Eh, Sin embargo, lo que habríamos que cuestionar es por qué tardaron tanto tiempo, ¿no? Si bien ahora pues ya se aprobó con mayoría, solamente hubo 3 votos en contra en lo general, uno en lo particular, pero eh, pues aún así yo me sigo preguntando por qué dejamos pasar tanto tiempo para que sucediera algo así, ¿no? Y sobre todo en la Ciudad de México, que siempre se dice como ser una ciudad de derecho, que está en mayor avance que el resto del país, y realmente no es así, ¿no? Pero pues creo que eh, lo, lo que sucede esta semana en el Congreso de la Ciudad de México y los votos en contra, pues justo es esta parte de la derecha, del PAN, que me parece que están buscando como una nueva cara, ¿no? Para posicionarse políticamente en en las próximas elecciones, que ya ahora lo vieron que no les funcionó como hacérselos buena onda y quizá ser como un poquito de izquierda y hay ahí algunos personajes que intentan radicalizar más hacia la derecha, ¿no? Ser como una extrema derecha y volverse populares a través de esto y que con todas eh, con esta visión que tienen sobre los derechos humanos de las personas, la diversidad sexual, de las mujeres, etcétera, ¿no? Y creo que va en ese sentido que hayan votado en contra, incluso ahí por ahí América Rangel en sus redes sociales nos decía por qué había votado en contra del transfeminicidio, pero pues son algunos intentos quizá fallidos por intentar llegar más allá del Congreso de la Ciudad de México. Quizá su objetivo es, no sé, a lo mejor llegar a la Cámara de Diputados en San Lázaro o alguna otra posición dentro de su partido político. Pero pues me parece que eh, pues aún está en un intento fallido y pues se le ve poca esperanza de que le pueda funcionar esta postura. Y en verdad esperamos
no puedan avanzar, ¿no? O sea, creo que este tipo de discursos se han fortalecido en los últimos años y justamente la aprobación de esta ley muestra que a pesar de su fortalecimiento, la popularidad que pueden tener en redes sociales, ¿no? O sea, uno ve los tweets de América Rangel y ve muchos comentarios que genuinamente la apoyan, ¿no? Podemos cuestionar si eso viene de bots y demás, pero, pero sí hay esa agresión, ese ataque de parte de gente de ultraderecha, de parte de gente de derecha, de parte de gente antiderechos o de parte incluso de gente que se posiciona en la izquierda, pero que en temas de derechos humanos claramente no está a la izquierda, ¿no? Eh, y también en esta parte creo que otro de los retos, me dirás tú qué opinas, es cómo hacer que este derecho escrito sea garantizado y que tenga una repercusión en la vida de las mujeres trans. Sabemos que hace falta muchísimo, ¿no? Por ejemplo, la ley integral trans, pero ¿cómo hacer? ¿Qué es lo que le hace falta? ¿Qué es lo que necesitaríamos hacer en Ciudad de México, pero también en todo el país? ¿Qué compromisos requerimos de legisladoras y legisladores aliados para poder construir una vida digna, una vida con acceso a derechos? Mira, creo que en la Ciudad de México no es tan complejo el que Ujú, se lleve a cabo esta ley, ¿no? El ujú, reconocer a eh, mujeres trans como víctimas de transfeminicidio y que los procesos se lleven de esa forma y que los jueces puedan legislar con una perspectiva de género, ¿no? Que pues, a pesar de que no estaba tipificado este delito, pues la ujú, fiscalía ya consideraba a las víctimas de transfeminicidio como feminicidio, ¿no? Y así ujú, se iniciaban las carpetas de investigación y con todo un enfoque de género. La verdad es que, muy a mi pesar, la fiscalía me parece que no está haciendo mal trabajo ujú, respecto a eso, ¿no? Creo que el enorme reto que tenemos es justo la prevención del transfeminicidio, porque esto no nos ayuda a que sucedan menos casos de transfeminicidio, ¿no? ujú. Pues se reconoce a las víctimas de transfeminicidio y ya hasta y a las víctimas indirectas también. Eh, Creo que ante lo que estamos, ante lo que nos estamos encontrando y creo que también vamos contracorriente, pues es a toda esta eh, transfobia que ya es una cuestión estructural y que está permeada en la sociedad junto con la misoginia, el machismo, este tipo de cosas y también por ahí nos encontramos algunos funcionarios que están poco sensibilizados para tratar a las víctimas, a las familias y ese tipo de cosas. ¿No? Pero pues ya esa es una cuestión estructural que me parece que deberíamos de trabajarlo en las escuelas y en las casas, en las familias, ¿no? Porque pues eh, creo que las instituciones intentan hacer un buen trabajo, o al menos en esta fiscalía, ¿no? Que también han tenido bastantes errores y hay algunos activistas nos hemos tenido que meter acompañar directamente a las víctimas y te lo digo yo que hace algunos meses estaba acompañando a la familia de Vanessa, que es una mujer trans que asesinaron en Iztapalapa y no las atendían y siempre fueron insensibles. Suceden ese tipo de errores, pero bueno, creo que hemos ido avanzando poco a poco y ha habido la disposición en la Fiscalía de la Ciudad de México. Sí es un enorme reto llevarlo a nivel nacional y es a lo que deberíamos apostar ahora, que no solamente se quede en la Ciudad de México, sino que se replique en toda la República, pero no sé, me parece que todavía es doblemente el reto en otros estados del país que son muchísimo más machistas, que hay mayor LGBT-fobia y que no hay las mujeres. Entonces, eh, no sé, yo sigo creyendo que este tipo de leyes deberían de acompañarse con políticas públicas y con presupuesto para evitar todo esto, ¿no? Creo que Ujú. el punitivismo no es la solución.
hemos visto en algunos otros casos. Pues sí, sin duda es un reto muy, muy complejo. Sobre todo, ya lo mencionabas, la prevención, ¿no? O sea, trabajar mecanismos de prevención y trabajar también, sobre todo, políticas focalizadas hacia la población trans es sin duda uno de los grandes retos. Entonces, en ese sentido, ya para concluir, eh, ahora, ¿qué faltaría? ¿Cuál sería el siguiente paso para que al menos en Ciudad de México se pueda generar y se pueda eh, hablar de una ciudad que verdaderamente garantiza derechos? No solamente los tiene en la ley, no solamente los tiene en discursos, sino los garantiza. ¿Cuáles son esas otras exigencias que ahí siguen y que esperamos que muy, muy pronto puedan ser escuchadas por el Congreso y se puedan garantizar? Yo creo que lo siguiente es que haya compromiso por parte, justo estamos en esta coyuntura política que bien se Ujú. podría trabajar muchísimo ahora que empieza un nuevo sexenio, ¿no? Y que también hay una nueva jefa de gobierno con otra perspectiva, bueno, al menos eso es lo que dice, ¿no? Yo creo que ella debería hacer un llamado a las Ujú. organizaciones, la sociedad civil y activistas que hemos trabajado con estos temas y empezar a plantear un plan de trabajo para poder ahí subsanar algunas situaciones en las que están viviendo las mujeres trans, trabajadoras sexuales y en situación de calle que viven en condiciones inferiores al resto de la sociedad. Eh, y y justo meterle muchísimo más dinero a todos estos temas, ¿no? Que haya un presupuesto destinado y etiquetado para la población trans, ya ni siquiera hablando de la diversidad sexual, Ujú. porque las personas trans son las que viven en condiciones bastante precarizadas, comparándolas incluso con hombres gays o mujeres lesbianas, ¿no? Eh, También lo que deberíamos hacer son las políticas públicas, programas sociales, como lo que se hace en la alcaldía Cuauhtémoc, que Ujú. programa social para personas trans y se le da prioridad a quienes viven en mayores condiciones de pobreza y replicarlo en toda la ciudad, ¿no? Siempre obviamente, darle prioridad a aquellas que están en situación de calle, son trabajadoras sexuales. Me parece que también hay una deuda pendiente con el trabajo sexual y el reconocerlo también como un trabajo y asegurando los derechos de todas estas personas, podemos prevenir muchísimos tipos de violencias. Eh, Creo que son muchísimos temas los que hay que trabajar, ¿no? Pero justo aquí en la Ciudad de México, pues podemos hacer grandes cosas. Hay muchísimas Sí. organizaciones y activistas dispuestas y créeme que no te lo digo porque yo esté involucrada en este tema. Eh, Hay muchísimas con grande experiencia que podrían realmente hacer un cambio para la población trans aquí en la Ciudad de México y también ver el tema de la vivienda que a mí me parece que tengamos tantísimas mujeres trans viviendo en situación de calle y de esta deuda histórica que hay también eh, con las mujeres trans sobrevivientes de la guerra sucia y a quienes ni siquiera se les ha reconocido como víctimas de aquella situación, ¿no? Eh, no sé, son muchísimas cosas en las que pienso por ahora y a veces me resulta triste e indignante y me enoja muchísimo que en este país no podamos avanzar como en otros países, no como lo es Argentina, que hace algunos años fue pionera en la lucha trans, o ahora España, que tiene una ley Sí. integral también. No sé, siento que vamos muy atrasadas en cuanto a esto y creo que también pues hace falta muchísima más unión dentro del movimiento trans y que hay muchísimos intereses políticos y económicos y también hay eh, quienes están liderando pues también solamente buscan su propio beneficio. No hablo de todas, pero sí hay algunas Claro, personas que solamente quieren eso, ¿no? Que no sé, lucrar con un movimiento. claro, claro. Un panorama muy complejo, muy complicado, pero también donde el trabajo que realizas tú, por ejemplo, desde Yeka
y muchísimas otras compañeras es fundamental y en verdad apreciamos muchísimo, muchísimo estos minutos que nos acabas de regalar y sobre todo que traigas este mensaje acerca de todos esos pendientes de los que debemos estar, poner atención, prestar atención y apoyar. Apoyar siempre en lo más que podamos el impulso de este tipo de propuestas. Victoria, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras añadir? ¿Dónde seguirte? ¿Dónde conocer lo que realizan? ¿Donativos? Todo, todo lo que se pueda. Claro, sobre todo sobre las redes de nuestra organización nos encuentran como YECA con doble L, escuchando la calle en cualquier red social. Ahí pueden ver el trabajo que estamos realizando y la importancia de toda esta lucha, ¿no? Y por supuesto también de vez en cuando ahí realizamos algunas colectas para poder seguir trabajando. Es importante que apoyen todo esto y no solamente a nosotras, hay muchísimas otras organizaciones lideradas por personas trans y también es importante acompañarles y apoyarles. Victoria, muchísimas, muchísimas gracias por estar en Radio Contexto. Al contrario, gracias a ti, Carlos, por tu tiempo. Ya está listo el Contexté. Y bueno, hay algo que está sucediendo en las redes sociales, un poco de polémica respecto a las nuevas personalidades que están ocupando las pantallas de televisión, sobre todo en el tema de las Olimpiadas. Estamos viendo los anuncios de Burrita Burrona y Turbulence Drag Queen dentro de este equipo que usualmente se genera Televisa para crear contenido durante las Olimpiadas. Wendy Guevara también hizo una pequeña novela en París. Entonces será ahora la nueva generación de creadoras de contenido que están ocupando las pantallas de televisión nacional y que parece que a cierto público, seguidor de Televisa le molesta mucho porque pareciera que en Televisa pues necesitas un título universitario para ser comunicador como lo ha sido desde toda su vida, ¿no? Toda la existencia de Televisa se ha regido por este requerimiento académico de ser el más destacado por su inteligencia, ¿no? Claramente. Y estas personas están criticando duramente tanto a Burrita Burrona y a Turbulence como a Wendy y a las amigas de Wendy y al Círculo de las Perdidas por estar ocupando pues estos espacios nacionales, porque pues aseguran estas personas que es un terrible ejemplo para las infancias y para el país y que muestra es un síntoma de la decadencia, ¿no? De la decadencia de la sociedad. Carlos, ¿qué opinas de todo esto que ha sucedido en los últimos días? Pues, híjole, está bien, bien interesante. Creo que ella muestra lo que viene pasando desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, que quienes ya tienen un espacio en los medios, particularmente creo que este tipo de opiniones la hemos escuchado de periodistas de espectáculo. Creo que hay que entrecomillar el término periodista, personas que dan espectáculos. Lo hemos escuchado de Gustavo Adolfo Infante, lo hemos escuchado de Pati Chapoy, de Daniel Biso, o sea, como de todo ese círculo que de espectáculos que suelen ser quienes principalmente critican la integración de estos nuevos talentos, de estas nuevas personas que generan contenido a los medios tradicionales. Y creo que este caso no fue la excepción, ¿no? O sea, cuando TUDN presenta Turbulencia y la Burrita Burrona con la Botarguisa como parte de su programación para los Juegos Olímpicos, Flor Rubio y uno de sus colaboradores, Gabo Cuevas, ahora sí que quisieron arremeter y dijeron que qué preparación tenían, que qué conocimiento de deportes tenían. Gabo Cuevas también hizo comentarios transfóbicos acerca de que ahora todo el mundo en la comunidad ya se drag y se cree talentoso. En fin, incluso aunque una de sus colaboradoras les explicó lo que era Turbulence y la burrita burrona, híjole, me ando trabando en la R. Se nota que tomé terapia de lenguaje cuando era niño, ¿no? Porque no sabía pronunciar la R y aún... Burrita burlona. Sí, no, nunca he aprendido a pronunciar la R. Bueno, una de las colaboradoras de Flor le trató de explicar, porque Flor Rubio no sabía ni siquiera qué tipo de contenido era el que generaban.
Y creo que es un contenido interesantísimo, Yo a ¿no? veces, honestamente, si te soy Ajá, sincero, a veces quisiera saber el día a día de esas personas, porque sí, pareciera que no saben absolutamente nada de lo que pasa en el nada. país. O sea, sí, o sea, veo qué hará Flor Rubio en las tardes. O sea, se pondrá a ver Game of Thrones, de que, No creo, qué hace, no, recoge a no sus hijos creo. de la escuela, ¿qué ¿Y hace? sabes qué? ¿Sabes qué también me enoja? Que, híjole, que se pongan en plan, es que qué preparación tienen cuando pues, generalmente la mayoría de las personas que hoy por hoy están en este tipo de programas tampoco tienen una preparación. A ver, Señores, por no favor. sé, no sé en qué universidad hicieron su maestría en periodismo, o sea, no sé qué preparación tienen en curso, no sé, o sea, no, ahora resulta ser Que que vayan todos, sacando, para que vayan sacando el título sí, de 20 años después de que empezaron la carrera, o que luego digan que son, porque ¿no te acuerdas del video de la escritora de Las Niñas Bien, la autora de Las Niñas Bien, esta este, Guadalupe lo es. Guadalupe Loaesa, que decía que ella es su secundaria trunca? O Sí, sea, y lo dice como súper cómica, es como, sí, 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 que, o sea, pero como, y dice, o sea, esta mujer es la que hace las columnas clasistas sí. en Reforma. O No, sea, y es que, ¿con qué cara? a ver, la preparación académica de alguien definitivamente no define a lo que se puede No, para dedicar, mí ni sí, siquiera. Sí. para mí sí. No, pero a ver, se ponen en esa postura de qué preparación tienen y tampoco tienen ninguna preparación. No creo que Flor Rubio sea candidata al SNI. No sé si Gabo Cuevas. Es que- y eh, es que justo es como esta imagen, ¿no? Que ajá. tenemos muy en Twitter de esta Sandra Cuevas diciendo que, quién era López Obrador, que porque qué estudió. O sea, es tan Tienes que estudiar. absurdo, tan estúpido, porque realmente todas las cosas, o sea, a ver, cayendo un poco en el juego clasista en el que Mm, ellos insisten, yo también podría ponerme a juzgar y decir que todas esas cosas que hacen de maestrías, como los doctorados de Samuel García y todo, son de escuelas patito. O sea, no se ujú, van a ir a 3 años a otro país porque ni siquiera tienen las ganas de hacerlo. Son sí, personas que venden espejitos. O sea, sí, esos currículums hechos con coach profesional. O sea, todo ese mundo a mí me estresa. O sea, me estresa todos los coach ontológicos y todas esas ujú, estupideces que muchas veces sí son muy buenos y yo tengo 1 o 2 libros de autoayuda, pero que dices, o sea, ¿con qué cara se ponen a juzgar la preparación académica cuando su preparación académica, con todo respeto, si nos vamos a los rankings, si nos vamos a, no vale nada? O sea, no vale sí, nada no, que tengas un curso en una escuela que no está bien posicionada o que no tuviste un buen aprendizaje y haces ver a la gente que tú tienes tales títulos. Es que es la situación. O sea, no tienes que estar midiendo el valor de alguien en lo académico. sí, Sobre no. todo cuando tú eres una persona, que muchas lo son, que no lo tienen. No lo tienen. O sea, se hace esta cosa como vender la pantalla y sobre todo en esta época de la epidemia del podcast, ¿no? De todos estos especialistas en Ujú, psicología y todo esto, ¿no? Que sí, justamente cuando hicimos Radio Contexto como que queríamos que no fuera eso, o sea, que no fuéramos expertos en absolutamente estos temas, sino que fuéramos personas que están dando el contexto como cualquier otra persona, ¿no? Pero sí, que pareciera que en México los podcasts te tienen que enseñar como si estuvieras pendejo, ¿no? O sea, como te tuvieran que enseñar paso a paso cómo debe de ser la vida y así. Y es todo esta serie de personajes, como José Luis Reséndez, que lo íbamos a mencionar más ah, adelante, sí, que es este actor que destruye e insiste en ser transfóbico con Wendy Guevara y que trata de criticarla y que trata de menospreciarla, digo trata, porque no lo logra, o sea, simplemente gana unos cuantos likes y unos replies de unos imbéciles que piensan igual que esta persona, ¿no? Pero yo creo que es en ese momento cuando pues, te da risa, porque creo que son estas personas sobre todo las personas que como que critican mucho la nueva cultura y la guerra de cultura y todas estas estupideces, son personas que a mí personalmente me parece que se están peleando con el viento, ¿no? No sé si tú has llegado a ver personas en la calle yo una vez me acuerdo que de chiquito vi a un señor peleándose con el viento y gritándole a la nada.
Y creo que Ajá. así son estas personas. O sea, le están gritando a la nada. Y todo esto de que no es que la sociedad mexicana está en decadencia. Bueno, o sea, las puertas están bien abiertas, si te parece que es por esa razón está en decadencia. Si quieres ver otras cosas, pues vete a Corea del Norte, ¿no? O sea, literalmente esa lógica de querer decir que algo está en decadencia solo por personajes públicos que simplemente no te gusta su sentido del humor y que miras que no debería de ser el sentido del humor de la gente, me parece honestamente que te estás peleando con el viento, te estás peleando con la nada porque es algo que se puede explicar incluso antropológicamente, ¿no? O sea, la sociedad mexicana tiene estos nuevos personajes porque fue desatendida en los medios masivos y porque fueron invisibilizadas y ahora que las redes sociales de alguna manera, para bien o para mal, han democratizado y han dado la oportunidad a que distintas personalidades salgan a la luz sin necesidad de pasar de por medio de las oficinas de Televisa, creo que dan un registro de que ese México estuvo invisibilizado por décadas, ¿no? O sea, Sí. entonces yo creo que eso es lo que más me salta y me estresa mucho de la gente que se emputa por ver a Wendy Guevara o a Kimberly en un programa, en una obra de teatro. O sea, es como, ¿para qué? ¿Para qué haces? O sea, si esos personajes han existido desde antes, nomás que a ti ni te llamaban la atención solo porque son mujeres trans, ahí ya es cuando les salta, ¿no? Sí, no, y creo que has dicho muchas cosas, muchas verdades, amplias verdades, pero, pero hay una parte que a mí me parece fundamental y es que hoy son estos espacios, Televisa, TV Azteca, los que necesitan a estas figuras, ¿no? O sea, estas figuras pueden vivir sin pisar los foros de Televisa, de TV Azteca, pero justamente en esta decadencia que tienen los medios de comunicación, ellos son los que necesitan a estas figuras, quienes necesitan tener a ellas, sí, para llamar la atención, ¿no? Y al final, esta cosa que decían, me parece muy ilustrativo lo que decía Flor Rubio, ¿no? O sea, de qué preparación tienen en deportes. Es que, ¿qué preparación tiene Albertano en deportes? ¿Qué preparación tiene Adrián Uribe en deportes? Omar Chaparro, Facundo, ninguna, porque su función es Ferrat cómica y ahora la Olivier, o función, sea, ajá, o sea, ahora la función cómica viene de dos figuras que surgieron de YouTube, que surgieron y hacen espectáculos, es decir, cumplen una función cómica, no necesitan saber de deportes, como muchas de las personas que están ahí no necesitan saber de deportes para cumplir su función, o como muchas personas que dan noticias en distintos canales no saben nada de periodismo, no saben nada, bueno, ni saben leer el prompter, y ahí están en ADN 40, ¿no? Entonces, pues esa es justo. una realidad, ¿no? O como muchos de los reporteros de estos programas no saben nada de cómo conducir una entrevista, cómo llevar una entrevista, cómo hacer una entrevista, y ahí están parados en el aeropuerto y haciendo cuanta pregunta estúpida se les ocurre. Entonces, creo que, o bueno, muchos de los actores no saben actuar y ahí están cumpliendo esa función y nunca se les ha cuestionado. O sea, yo no recuerdo que cuestionaran a Facundo por irse a mundiales, por irse a Juegos Olímpicos, cuando no es especialista en ninguna disciplina, ¿no? Porque cumple otra función, cumple una función cómica. Y ahora esta función cómica no es disfrazar a un hombre cis de mujer, ponerle peluca y que se vaya a las calles De a Shanghái. hacer tonterías como lo hacía Eugenio Derbez, ¿no? U Omar Chaparro. Ahora son una drag queen y una botarga drag, generando contenido y haciéndolo de una forma que llena recintos, que es famosa en redes y que ahora también va a ser famosa en televisión. Y que es parte, o sea, y si nos vamos en realidad al contenido, pues las botargas son fundamentales en la historia de Monterrey, ¿no? Sí tiene una parte de cultura, una cultura regia, bien específica, bien especial, y con la cual miles de personas se pueden sentir identificadas, porque Ujú. sí es parte de su cultura, ¿no? La botarga es parte de su cultura, de su forma de entretenimiento, de su forma de hacer comedia, y que estas personas ignoren lo que hacen, pues no quita el valor de lo que hacen, ¿no? O sea, la cultura Claro. no necesita que alguien diga que es cultura para que lo sea, la cultura existe, se desarrolla, se reproduce, y ahí está al margen de
del reconocimiento que tenga de la alta cultura o la gente que cree tener cultura. Y creo que también este otro tema es acerca de transfobia, de homofobia, que se ilustra, ¿no? En estos comentarios de este actor en desempleo, José Luis, que arremete pues en contra de todo este círculo desde la homofobia, desde la transfobia, y creo que es una combinación perfecta entre gente con acceso a internet, poco conocimiento y pocas capacidades, pero mucho odio y muchos pensamientos retrógradas. Entonces, sí, todo un tema se generó alrededor de estas Hablando de, incorporaciones o sea, y y ajá, este personaje hablando de decadencia social cuando literalmente fue acusado por su esposa de maltrato, o de sea, violencia. con Ujú. qué pinche cara, ¿no? O sea, de con qué, Sí. o sea, es que me parece lo más absurdo de los absurdos, o sea, es que yo creo que lo que les preocupa de la decadencia no es la sociedad, sino la decadencia de Televisa y de TV Azteca, que ya no son los únicos referentes, ¿no? O sea, eso es lo Sí, que les preocupa. Que el status quo que tenían, donde se eran amigos, si eras amigo o te acostabas con cierto productor, ay, John Niurka, y te acostabas con cierto productor, es como llegabas a donde estabas y se sabe, o sea, o si eras compañero de la universidad, de Emilio Azcárraga o de Facundo o de Eduardo Videgaray, pues llegabas a tener un espacio en Telehit o en Ritmozón o en Televisa o en Unicable. Entonces es como, no sean sí, pendejos, ya eso ya no vale nada, no son nada, literalmente. Por sí, eso ya están incorporando a estas personalidades, porque tienen que al final dejar pasar, si no, ya no están en sintonía con lo que está pasando en el país. Y que de hecho, personalmente a mí me parece que incluso con todas las incorporaciones que han hecho, las han hecho pésimas. O sea, en el caso de La Burrita Burrona y sí. Turbulence he visto que han hecho buen contenido, pero en el caso de Wendy, que la acusan a ella de ser la responsable de fracasos y todo. No, 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 no se equivoquen. No saben hacer ni siquiera un reality show. No supieron utilizar a Wendy Estuvo hecho con en las un reality patas, o show. sea, O sea, sí, ¿cuánto cerebro tienes que tener para hacer un buen reality show con Wendy? ¿Cuántas neuronas tienes que tener en el cerebro para que puedas hacer para irte a venirte a León y hacer un buen reality show con las personalidades que tienen aquí? ¿Qué es lo que tiene que pasar en la mente de un productor chilango de Televisa para hacer las cosas bien? ¿Sabes? O sea, sí, es que bueno, es otro tema, pero al final es parte de como esta clase de creadores audiovisuales que están un poco, y parte también de los empleados, actores, conductores, etcétera, que critican un poco esta nueva entrada de personajes, ¿no? Porque al final pues, son la mayor mediocridad en la historia de la televisión. O sea, yo creo que la peor época de la televisión mexicana sí, la estamos viendo ahorita. O sea, son la mediocridad de la mediocridad porque son los únicos que están siendo reservados en la televisión porque ya no hay presupuesto, porque ya no hay el mismo nivel de audiencia, sí. porque defraudaron a la audiencia durante años y años. Y ahorita se están tragando porque están viendo que los influencers que estaban haciendo su nombre por redes sociales están entrando a esos mismos estudios que ellos pensaban que eran un palacio fortificado, que jamás iba a entrar alguien, ¿no? De clase trabajadora a Sí. esos lugares. Sí, y gente que sí reconoce sus limitaciones y sus capacidades, ¿no? Como Wendy, cuando le dicen, es que no canta, no baila, pues no, yo no canto, yo no bailo, o sea, mi talento, lo que yo vendo, no va de eso. O cuando dicen el otro día que ya andamos aquí en pura plática, pero ese es el punto del contexto, que qué bueno que ya otras, que a ella ya no la llamaban, y dijo, pues es que así es todo, ¿no? O sea, al final nuestros tiempos pasan y va a haber un momento en el que va a llegar otra y a mí ya no me van a llamar. Y es normal, así es Exacto. la vida. Cosa muy diferente a muchas personas que están ahí y no pueden entender que su tiempo ya pasó, que ya, que ya no le interesan a la televisión como este señor José Luis. Pero bueno, un momento de esto es lo que yo opino, de sacar nuestras Verdaderamente, amiga, opiniones, de sacar fue un estos temas desahogo. que sí nos enojan, porque, porque al final yo creo que Héctor y yo somos de las personas que más televisión hemos consumido en este país Ujú. y, y enoja lo que ocurre. O sea, híjole, hemos visto cada cosa y enoja, porque la televisión abierta ha dado grandes cosas,
y también ha dado grandes porquerías, ¿no? Entonces hay que hablar de todo, de todo, de todo ese ecosistema. Así es, Carlos, pero yo creo que entonces con esto ya cerramos la sección del Contexté, Ya. cerramos el 1x10 de Radio Contexto y les esperamos en un episodio más en la próxima semana. Ahora sí voy a decir bien los horarios. Estamos el próximo lunes, como todos los lunes, a las 7 de la mañana, horario de la Ciudad de México, 6 en Tijuana y 8 en Cancún. Estamos en redes sociales como @Radio Contexto en TikTok y en Instagram, y en Twitter estamos como @tenemos contexto. Los esperamos el próximo lunes a la misma hora por las mismas plataformas y nos vemos, Carlos. Y ya. Y ya. Y ya. Y ahora sí, muy bien dicho esos horarios. Nos vemos la próxima. Que estés bien.